Astele.tv. Si yo fuera servidor público. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele.tv. Bueno, les recordamos las vías de comunicación, @Miguel Munoz News y también @ASTL-TV, completamente en vivo, www.astl.tv, también WhatsApp 55 54 16 61 23. Bueno, vamos a hablar del tema del cáncer. Es un tema que seguramente puede haber algún sector de la población que puede ser incómodo, seguramente no quiere hablar de él, y qué importante es hablar de la prevención. Y precisamente vienen a hablarnos de este tema del cáncer los nuestros invitados. Presento primero a Gerardo Cleto López. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muy bien, aquí muy contentos, angustiados porque no llegábamos, pero contentos de venirte a visitar. Acordándonos de Andrés Layuz, ¿no? Secretario de Movilidad. Acordándonos de todo eso en la Ciudad de México. Bueno, déjame comentarte. El Foro Sol se ha convertido en un problema. Después de la Fórmula 1 y anoche con un espectáculo que hubo en torno al Foro Sol, la caída de lo que era un operativo que le daba vialidad a la zona del aeropuerto, ¿sí? ¿no? Totalmente hecho pedazos. Creo que ahí les estaba fallando mucho el asunto de la atención para poder hacer viable a esta ciudad. Ahí el aeropuerto, Reforma, circuito, bueno, ya. Todas estas. Se nos va a ir toda la hora diciendo todas las vialidades que están colapsadas. Es un cáncer, ¿sí?, que se sufre en la Ciudad de México, todo este tema de las vialidades colapsadas. Pues sí. Roberto González Garza, ¿cómo estás? Pues muy bien, Miguel, gracias a Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y estamos aquí. Bueno. Estamos. Qué bueno. Todavía. A ver, Gerardo, el tema decimos que no es un tema sencillo, no es un tema que nos guste hablar, algo como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano, no nos gusta hablar de las enfermedades. Fíjate, pero es importante hablar de ellas. Es fundamental. Mira, yo como líder empresarial, expresidente de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, tuve por relación con el sector, fui invitado por un comerciante de la Nueva Viga, que se dedica al tema del comercio del pescado desde hace mucho tiempo. Fui invitado a una fundación instituida por él, que como perfil fundamental esta institución tiene el promover la cultura para la detección y atención oportuna del cáncer. Y me pareció fundamental el trabajar el tema de la salud, particularmente para el pequeño, el mediano, la pyme, el comerciante, porque es un sector que desafortunadamente, a pesar de que está en una actividad productiva, no le dedica y no le invierte y no cuida su salud. Entonces, de hace ya algún tiempo venimos trabajando, nos hemos sumado a la asociación Mar contra el Cáncer, que como fundamento, como misión, tiene promover esta cultura para detectar y que se atienda al tiempo al cáncer. Sabemos que si el cáncer hoy en día, el cáncer ya no es esta enfermedad fatídica, como se le consideraba hace tiempo, sí, y que si se detecta y se atiende a tiempo, puede sanar. Y en ese sentido, sí, lo comentas con mucho atino, es un tema que a un sector de la población no le gusta hablar por una razón, porque piensan que no nos va a tocar, porque se piensa que el cáncer es para quienes están en situación de riesgo, pero a nosotros, a los jóvenes, a la situación, a la población productiva, no nos va a pegar. Y entonces aquí en la Asociación Mar contra el Cáncer nos hemos dedicado justamente a promover esta cultura.
y llevados de la mano hemos tenido experiencias muy exitosas porque mira, particularmente dándole nosotros énfasis al tema del cáncer de mama, el cáncer de mama, el principal factor de riesgo que una mujer tiene para tener cáncer de mama es ser mujer. Y entonces la exposición... Algunos médicos, ¿no? Dicen que ser mujer es ya es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo para tener cáncer de mama. Y otras variantes de cáncer también impactan duro en la población, impactan fuerte en la población. Entonces, eso es lo que nos hemos dedicado a trabajar en la asociación. Y cuando te vas involucrando, vas conociendo casos y vas viendo que el cáncer es una realidad cercana. Es una realidad que la tienes, que es cercana a ti. Y en ese sentido, justamente, fue como en el trabajo diario, me voy enterando que un amigo de hace mucho tiempo con el que yo había trabajado hace un par de décadas, resulta que tenía cáncer y resulta que ha sido uno de los guerreros que puede dar testimonio por su vida, por su trabajo, de cómo se enfrenta, cómo cambia la vida antes y cómo cambia la vida después del cáncer. Entonces, el caso de Roberto González Garza para mí, para muchos de los que lo conocemos, es un caso que sirve mucho para ilustrar y justamente para que quienes no han tenido, quienes están en la fortuna de no haber padecido cáncer, tomen las providencias, tomen las precauciones, qué hacer y qué no hacer. De acuerdo, pues muy interesante. ¿Cuánto tiempo nos queda antes del corte? Nos quedan como unos 5 minutos más o menos. Bueno, ahorita platicamos con Roberto, pero antes de ir con Roberto me gustaría que nos platicaras en la experiencia que has tenido en esta asociación, ¿dónde se ha fijado más este problema? ¿En las mujeres, hablando del cáncer de mama, en las mujeres mayores o en las mujeres jóvenes? Mira, el cáncer de mama se puede registrar y se detona a partir de los 40 años. Okay. A partir de los 40 años es donde se puede realizar los estudios porque es cuando se empieza a manifestar el cáncer. De acuerdo. Aquí el asunto que es muy importante, que la mujer, para el caso del cáncer de mama, sepa y no le tenga miedo y no le dé pena la autoexploración. Sepa que se tiene que explorar, que tiene que explorar sus mamas y que tiene que tener cuidado de los signos que el cuerpo le puede mostrar que hay riesgo de que empiece a detonarse esta deformación de las células que es lo que genera el cáncer. Entonces, estar al pendiente de los cambios de la textura, de la probabilidad de que en alguno de los senos esté segregando líquido, el olor, el tipo del olor del líquido, son cambios a los que las mujeres tienen que estar pendientes. Estamos hablando que este problema también ha llevado a diferentes gobiernos, tanto federal, de los diferentes estados de la República Mexicana, que ya lo han puesto como una política pública, es decir, apoyar a las mujeres que tienen este problema. Esto es bueno, ¿no? Y derivado de esto de la mortandad que se ha dado justamente. Que es muy grande. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, que es muy atinada, fíjate que las zonas pobres son las que están en mayor riesgo. Porque en las zonas con una situación económicamente más estable, existen los hospitales o los especialistas que a través de los hospitales públicos o los hospitales privados pueden dar atención a la población. En cambio, en las zonas pobres, en las zonas marginadas, en las zonas donde no existen los especialistas, es donde empiezan a manifestarse, empiezan a darse, se pueden ubicar que hay cambios y tal, pero llegan a los hospitales y son muy mal atendidas. Estos casos los hemos encontrado a través de la asociación, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, las hemos encontrado en los municipios de Hidalgo, en la zona minera de Hidalgo, los vamos a encontrar en el Estado de México, en los municipios de zonas rurales, es donde hemos encontrado justamente que es donde se están dando casos de mayor número y donde no son bien atendidos. De acuerdo. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de AZL.tv. Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ACL.tv. Estamos platicando sobre el tema del cáncer. Y bueno, vamos a platicar ahora, nos va a decir Roberto González Garza cuál ha sido su vivencia, porque indudablemente que no son vivencias sencillas. Decía algo muy cierto Gerardo López, es un antes y un después, ¿no? Sí, fundamentalmente la vida cambia y Roberto nos da el testimonio de cómo era su vida antes de padecer, de que le dijeran tienes cáncer, lo que significa para una persona que le dicen tienes cáncer, que parece que cae la sentencia de muerte. Es una sentencia. Claro. Y cómo es llevar la vida después con una enfermedad como esta, ¿no? Roberto. Híjole, muy bueno. Pues es difícil tratar de explicar el asunto porque en primer lugar uno lleva una vida así de completamente despreocupada. Yo me dedico a mi trabajo, voy por mis hijas, los fines de semana pues me voy al cine, todo te metes en una dinámica pues digamos normal de la... Sí. Y el problema es que cuando das de cuenta te enfrascas mucho en tu trabajo y te van diciendo, oye, te tienes que revisar periódicamente. No puedo, tengo exceso de trabajo, la oficina se va a caer si no estoy yo, que es un mito. Y ese fenómeno de los workahólicos es muy común. No te atiendes a tiempo, y cuando no te atiendes a tiempo, entonces ya empiezan las complicaciones, que fue mi caso, ¿no? Entonces, de repente, pues uno está en la oficina y vas al baño y empiezas a ver que no es normal lo que tú estás produciendo después de que hace digestión la comida, ¿no? Y dices, bueno, espérame tantito, pues, ¿qué está pasando? Y en mi caso fue un milagro, porque fue una visita a unos familiares a Querétaro. Uno de mis sobrinos trasplanta hígado, es el director de cirugía del Hospital General, y me dice, oye, tío, pues estás muy blanco, muy flaco y muy cenizo. Dije, ¿qué es esto? Quiero que te hagas unos análisis para ver cómo estás. Dice, yo creo que tienes algo mal. Y voy, yo pensaba que era un análisis... En Querétaro. Sí, yo pensaba que era un análisis normal. Llego al hospital por urgencias y ya no salí, porque me encontraron que ya tenía una serie de pólipos en el intestino, ya tenía ya un tumor bastante grande en el sigmoides, en el intestino grueso. Como ya también me detectaron que ya se había hecho metástasis, es decir, ya había pasado al hígado y luego se pasó a los pulmones. Entonces estaba ya muy avanzado, es lo que le llaman ellos la etapa 4, cuando ya el cáncer ya se mete al torrente sanguíneo, entonces se puede invadir cualquier órgano. Rápidamente me meten al quirófano, me quitan una cosa como cola así grandísima, lo meten al laboratorio, patología tipifica qué tipo de cáncer es, entonces ya me cierran y vámonos. Entonces te mandan a las famosas sesiones de quimioterapia, que es un verdadero, ¿cómo explicar? Es un verdadero viacrucis, hermano, porque las quimioterapias lo que van haciendo es que es un veneno que va o que pretende arrasar con las células que están malas, pero también arrasa con las células que están buenas. Entonces te empieza a generar una serie de trastornos en tu vida normal, que es un relajo, ¿no? Porque acabas sumamente cansado, te tienen que premedicar para que no estés vomitando, para que puedas más o menos comer, o sea, todo tu metabolismo cambia. Y luego como estas quimioterapias se las van dando bastante seguidos, 15 días o cuando mucho 21 días, entonces la recuperación dura más o menos una semana. Entonces una semana andas así en la lona y ya más o menos te recuperas. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces yo tuve un ejercicio como de casi 20 quimioterapias. Ya vieron más o menos que estaba focalizado a las lesiones en el hígado. Y una segunda cirugía en abril de este año. Entonces la segunda cirugía me quitaron 3/4 partes del hígado. Entonces haz de cuenta que te hacen un corte de
de costilla a costilla, como si fuera una mordida de tiburón. Te abren, está a 10 centímetros del corazón, entonces tiene su técnica. Entonces me quitaron 3-4 pasas del hígado, la otra parte, gracias a Dios, ya creció. Y entonces el último ejercicio de quimioterapias detectan ya las lesiones en el pulmón. Ajá. Entonces ya entré otra vez a otro ejercicio de quimioterapias y ya voy a completar casi 50 quimios. Wow. Entonces, por eso la reflexión que hago es que un día que te da Dios, manos, un día verdaderamente que es un auténtico regalo, porque no sabes el día, ni la hora, ni nada de eso, no sabes cuándo te va a llegar la huesuda. Parece uno como la película esa de López Tarso, ¿no? Que estás moviendo la camita para que... no me acuerdo el nombre, pero estás moviendo la cama todos los días para que no llegue la huesuda por ti en algún momento, ¿no? ¿Desde hace cuánto que tienes cáncer? 2 años y medio. ¿Tu familia qué te dice? Mira, ¿Tu esposa, tus hijas? Es un tema interesante porque así como se transforma tu vida, tú vas transformando con tus afectaciones a la familia. O sea, no es lo mismo, como dice Gerardo, el antes y el después, ¿no? Ni siquiera físicamente eres el mismo, se te cae el pelo continuamente. Que antes tenía mi bigote normal, era un crack, ¿no? Pero ya que se me acabó el pelo, algunas funciones motoras ya no es lo mismo. Antes hacía mucho ejercicio, nadaba y ya no se puede. Tienes que andar cargando una bolsita donde como te sacan el intestino. Sí. Es un rollo, man. Entonces, bañándote y las curaciones. O sea, es una experiencia bastante interesante. Muy bien. Aguántanos tantito. Voy a ir a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Regreso. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Estamos en la última parte del programa. Bueno, rematando lo que es la historia, una historia muy interesante y que debemos de tomar ejemplo de Roberto González Garza. Bueno, nos platicabas de tu familia, tu esposa, tus hijas. ¿Cómo están? Obviamente decías que cambió su vida también. Sí, fíjate que el problema de la familia es que el enfermo enferma. Es una frase ya casi de cliché, pero es cierto, porque cuando tienes un enfermo en la casa tienes que tener ciertos cuidados. Les cambias incluso el ritmo de sueño, el ritmo de comida, porque tu alimentación cambia, ¿sí? Tus horarios cambian, no son los mismos, entonces la familia se tiene que ajustar a una nueva realidad. El ajuste de la nueva realidad, pues claro que genera un sinnúmero de molestias, y más cuando tienes chamaquitos adolescentes, ¿no? O niños adolescentes, porque ellos no logran entender o dimensionar el tamaño del problema, porque lo que ellas ven es, ¿sabes qué? ¿Cuándo se va a morir mi papá? Porque es una enfermedad que es crónico-degenerativa, entonces están entre el ritmo de seguir haciendo su vida y estar esperando cuando llega la pijama de madre. Entonces, así, tal cual. Y el asunto es de que hay que de veras tenerle mucho más cuidado y atención a los que cuidan al enfermo, que es una parte que no se ve mucho. Cuidar al enfermo es importante, pero también hay que cuidar al que cuida al enfermo, porque también se puede enfermar de otras cosas. Eso es una cosa que estamos viendo también en Mar contra el Cáncer. Muy bien. Un proyecto nuevo. Nada más para terminar contigo, Roberto, ¿Dios dónde entra aquí? Mira, te voy a decir una cosa de la experiencia personal. Si no tienes una firme convicción de que Él hace las cosas, no la libras. Porque la depresión y la tristeza te pueden aplastar, te pueden llevar a enfermarte de veras y te acelera todas las cosas. Si Él no está completamente en tu enfermedad, no la logras librar. ¿Sabes? Yo le he pedido a nuestro Señor que nos ayude, y gracias a Él he pasado etapas terribles de depresión, pues que él te va sacando con su mano. Esa es mi reflexión final. El que no tiene a Dios en su vida no la libra de esta enfermedad, de veras, ¿eh? Muy bien. Se lo recomiendo a todo mundo. Gracias, Roberto. Gerardo, pues
digo, sin palabras, ¿no? Como El testimonio. No, con testimonios como estos, Ajá. justamente lo que logramos cuando yo entro y trabajo en Mar contra el Cáncer, veo la dimensión, la importancia que tiene de que las familias, que uno mismo vaya tomando conciencia y que puedes no prevenir el cáncer, porque el cáncer no se puede prevenir por los factores de riesgo, pero sí puedes atenuar muchas de las condiciones que se dan para detectar, para detonar situaciones tan lamentables a la salud como esta. Y entonces, descubriendo testimonios, descubriendo casos como el de Roberto, que además hay que decirlo, Roberto, como licenciado en Relaciones Internacionales, con la experiencia profesional que tenía, pues no puedo hacer otra cosa más que invitarlo a que se sume como consejero, pero también como expositor a la Asociación Mar contra el Cáncer, y platicado con el fundador de esta asociación, con Salvador Gómez, pues para nosotros es un privilegio y lo hemos estado viendo porque ya empezamos a dar pláticas en empresas, empezamos a llegar a las empresas, a pedirle a las empresas que nos abren su puerta para reunirnos con su personal. Sí. Y entonces transmitirles al personal El testimonio. el testimonio y algo que Roberto dice y que es muy importante, que de una situación lamentable se puede sacar cosas positivas, y una de las cosas positivas es que no todo está perdido, que se puede luchar y se va valorando día a día, se va valorando el precio de la vida. Entonces, testimonios como el de Roberto son tan importantes y tan valiosos porque Roberto, con 2 operaciones, lo decimos de manera coloquial, pero ha pisado el otro barrio, ha pisado el otro barrio, ya regresé, y lo está haciendo con esa fuerza, con ese coraje, pero con esa alegría. O sea, cuando uno platica con Roberto no deja de reírse y no deja de ver esa alegría por vivir y de contagiarle a los demás esa alegría, y de que es posible tener una vida, a pesar de la enfermedad, es posible tener una vida positiva, normal. una vida de proyección hacia los demás, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo en Mar contra el Cáncer. Y algo muy importante, convertir en esto en una política pública. Esto no puede venir, no puede ser nada más parte de un sector o parte del trabajo de una asociación. Sí. Tenemos que contagiar, tenemos que llevar esta mística de trabajo a las instituciones de salud para que esto sea política pública. ¿Tú consideras ha sido insuficiente, no, lo que se ha hecho a nivel federal, a nivel estatal? Yo creo que la política pública en sector salud, a pesar de que se tienen experiencias y esfuerzos muy importantes, y que hay médicos guerreros, hay verdaderos ángeles vestidos de blanco en los hospitales y que salvan las vidas todos los días, en materia de política pública, ya lo decía Roberto, arrastramos graves deficiencias, y una de ellas es la atención a las familias. Tenemos abandonadas a las familias. Tú vas a los hospitales y las familias están abandonadas. Quienes cuidan al enfermo están durmiendo y viviendo en el suelo, en las salas de espera. Nosotros acabamos de tener hace una semana el caso de un señor que trajo a su esposa a atender de cáncer de matriz aquí en el Hospital General, y estuvo durmiendo 2 noches en el bajo puente de la Moctezuma, el que se encuentra al lado del metro Moctezuma, y llega con nosotros pidiéndonos ayuda porque ya quería regresarse con sus 2 hijos al pueblo porque ya le habían dado de alta y no tenían los recursos, y no hay quien atienda las necesidades de la familia. Entonces, y como ese caso son muchísimos. Hay cientos de miles de casos. Los casos en donde la familia muere junto con el enfermo. ¿Por qué? Por falta de una atención, porque no tenemos casas de huéspedes para los enfermos que vienen a cuidar, para la familia de los enfermos que vienen a cuidar a sus familiares, porque no tenemos quien les alimente, quien les arrime un taco cuando están en las salas de urgencia, cuando están en las salas de espera de urgencia en un hospital. Entonces, sí estamos arrastrando deficiencias, y yo creo que en política pública los servidores públicos tienen mucho que hacer en ese sentido. Sí, cuando menos tienen que ver la realidad, mano, porque una cosa es ver al paciente todo pues amolado, tendido en la cama, y otra cosa es a quien lo cuida, que también se cansa. Porque imagínate, pasarte las 3 noches en vela, medio comer, y sin dormir, pues claro que
termina te afecta. Terminas agotado, entonces, ¿qué pasa? Que el enfermo ni es bien atendido, ni es bien cuidado. Y luego tienes que cuidar al otro que también se enferma, que es el cuidador. Y más si me dice que es cuando la esposa o las hijas no acaban terriblemente. Entonces, no están viendo esta parte de esta realidad que de alguna manera tienen que diseñar alguna alternativa, alguna solución para atender a los que tienden a los enfermos. La familia se tiene que involucrar. No es posible que se quede la carga del cuidado del enfermo a una persona. Es necesario que la familia se involucre para generar ese amortiguador y que el peso del cuidado, como lo hemos tenido en casos exitosos, conozco un caso reciente en donde el papá, en el caso de mi suegro, se enferma y la familia lo cuida y entonces pasan dos cosas. La familia se solidariza con el enfermo, no le dejan el cuidado a uno, toda la familia se solidariza y vive con el enfermo y la carga no recae en uno solo que termina siendo muchas veces el que termina siendo más afectado y enferma, el enfermo enferma, como lo comenta Roberto, ¿no? Entonces, es necesario que las políticas públicas se modifiquen para que también, además de atender al enfermo, se atienda a la familia que está padeciendo, que está sufriendo ya un efecto negativo. Muy bien. Gerardo, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para, pues, si alguien requiere ayuda, asesoría, o inclusive que se quiera sumar a la asociación, que quiera apoyar a la asociación, porque también me imagino que requieren mucha ayuda? Sí, necesitamos, mira, tenemos la página en Facebook, Mar contra el Cáncer. Lo pueden encontrar así, está de alta, tenemos nuestro correo electrónico, es Mar contra el Cáncer 2019 y estamos en redes sociales, estamos en Twitter y nos pueden escribir ahí, estamos todos los días, en todo momento, como @Mar contra el Cáncer. Mar contra el Cáncer, como @Mar contra el Cáncer. Y el correo electrónico es Mar contra el Cáncer. Mar contra el Cáncer 2019. @hotmail.com. Y nuestra página de Facebook, en donde estamos recibiendo, ahí pueden ver el testimonio, las conferencias, las actividades que estamos desarrollando. Participamos muy activamente ahora en el pasado mes de octubre en las jornadas que se hicieron. Trabajamos de cerca, tenemos un convenio, el presidente de la asociación hizo un convenio con FUCAM. FUCAM es el hospital especializado en atender cáncer de mama. Entonces podemos atender ahí y estamos sumando esfuerzos. Como lo acabo de decir, se necesita sumar especialistas, se necesita sumar voluntarios, se necesitan tener recursos, porque las necesidades de las familias y de los enfermos de cáncer son muchas. Muy bien. ¿Algo más? Pues nos queda un minuto. Sí, nada más los tratamientos del cáncer, como son medicamentos altamente especializados, son muy caros. Un ejercicio de quimioterapia sale arriba de 100,000 pesos. Entonces, si no hay el recurso suficiente, sobre todo los que traen los nuevos conocimientos, la gente se muere. Sí, gracias a Dios la medicina ha ido avanzando rápidamente, pero no alcanza, no ha alcanzado todavía a la velocidad en donde se va desarrollando la enfermedad. Algunos tipos de cáncer ya parece ser que ya pueden ser mucho más manejables, sobre todo los de cervicuterino, etcétera, etcétera, porque el avance de la ciencia ya ha sido grande, ¿no? Otros no, por ejemplo, los cánceres de hígado, o los de pulmón, o los de colon, todavía no llega esa investigación, pero ahí van. Entonces hay que invertirle para salvar a la gente. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos nuestros amigos que nos vieron y nos escucharon aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Astele.tv